Buenos días a todos. Estamos en el primer domingo del año. Pues deseamos que este año, hermanos, sea un año de mucha bendición espiritual, de mucho crecimiento espiritual, y que no terminemos el año pues igual que como lo estamos comenzando, sino que seamos mejores. No estoy diciendo que haya sido malo el año pasado, fue un año muy bueno, pero que este año pueda ser aún mejor. Y sobre todo cuando hablamos de prosperidad, pues no tiene que ser prosperidad económica necesariamente, sino pues una prosperidad en su palabra, en lo espiritual, en lo interno, porque si estamos bien por dentro, si estamos bien en lo espiritual, pues se va a reflejar en todas las demás áreas de nuestra vida. Así que como consistorio de la Iglesia Renuevo, pues les damos la cordial bienvenida a este año, al primer culto del año, y estamos iniciando, hermanos, con una nueva serie de estudios de la Biblia, que tendrá que ver con el águila, con las águilas. Así es como mandamos nosotros pues esos postercitos que estamos mandando para que usted sepa de qué vamos a estar predicando, de qué vamos a estar hablando. Y este primero de la serie aprendamos de las águilas, de la vida de las águilas en la Biblia, pues tiene que ver, ahorita lo vamos a ver cómo el águila pone su nido en lo alto. Pero antes de iniciar ya de lleno esta predicación, pues queríamos comentar, hermanos, queríamos que pudiésemos ver aquí cómo siempre el ser humano ha tenido la idea de volar. Y quien inspiró al ser humano para tener la idea de volar, pues son las aves. Por ejemplo, tenemos ahí la historia de Dédalo e Ícaro. Ustedes recordarán, los que conocen un poquito de la historia, de la mitología, cómo Dédalo, ¿verdad?, quiso con cera, pegaron plumas y quisieron volar, quisieron hacer alas para volar. Esto que ven aquí aquí lo tenemos, son los bocetos, o el boceto de lo que hizo Leonardo da Vinci, un boceto que hizo para un aparato volador. Si se dan cuenta, ¿a qué se parece? Y esto fue un poquito más adelante, miren, igual querían hacer una especie como de avión y tenía la forma de un ave. Y lo podemos ver también aquí, ¿no? En estas partes que ya son más modernas, pues todo esto tiene prototipo de avión, de los aviones del ave. Igual aquí, miren, me gustó esta imagen, porque se ve como incluso los aviones modernos, pues tienen todavía la forma, la figura de las aves. ¿Y qué significa esto, amados hermanos? Que las aves nos han inspirado no solamente a los hombres a querer volar, sino incluso también han sido las águilas, han sido inspiración incluso para la guerra. Por ejemplo, los hunos, aquí vemos de la película Mulan, ¿verdad? Pero los hunos empezaron con el arte de la cetrería y utilizaron a las águilas también para el arte de la guerra, porque las águilas les indicaban, por ejemplo, las guiaban y atacaban también las águilas. Y sobre todo también podemos ver cómo las águilas han sido inspiración de muchos escudos, de las banderas de los países, incluido el de nosotros. Nuestro país, nuestro escudo, nuestra bandera, tiene un águila. Aquí pues en los Estados Unidos, ¿verdad?, esta parte, pero no solo en nuestro país y en algunos otros países, sino en muchas partes del mundo el águila ha simbolizado la realeza. Entonces nosotros vamos a basarnos en eso para esta serie que vamos a estar aprendiendo. Pero no sé si se acuerdan que cuando vimos una serie, que los que ya tienen tiempo aquí, vimos una serie que se llamó Animales Fantásticos y dónde encontrarlos en la Biblia. Y ahí hablábamos algo acerca de una de las ramas de la biología que se llama la biomimesis. Y la biomimesis es copiarle al medio ambiente, copiarle a la creación. Y uno de los ejemplos que poníamos, aquí no voy a ahondar mucho, era este ejemplo. Esta es una ave que se llama el martín pescador. Y esta ave, los investigadores se dieron cuenta que cuando pescaba a los peces con los cuales ella come, pues cuando su pico entraba en el agua, no sacaba mucha agua, porque su pico es aerodinámico, si se dan cuenta. Y el tren bala de Japón tiene la misma figura que el pico de esta ave. A eso se le llama la biomimesis, a imitar a la creación, a estar copiando de la creación. Ahora, normalmente la raza humana o los seres humanos lo que hemos hecho es copiarle a la creación, pero en sentidos tecnológicos, o en sentidos que nos puedan ayudar en la vida diaria. Pero pocas veces, hermanos, lo hemos hecho a través de lo que sería copiarle a la naturaleza para las cosas espirituales.
Y entonces es lo que vamos a ver nosotros en esta serie. Si ustedes se dan cuenta, vamos a leer este pasaje que ya leímos, vamos a leerlo. Pero antes de que lo volvamos a leer, voy a dar un contexto. ¿Qué libro estamos viendo aquí? Y si ustedes se acuerdan, el libro de Job tenía varios diálogos. Job hablaba con sus amigos le respondían, o él le respondía a sus amigos, pero también en ocasiones Job le hablaba a Dios, y en ocasiones Dios le respondía a Job. Entonces, del capítulo número 38, Dios le está hablando a Job. Y 38 y 39, Dios le está hablando a Job y le está haciendo una serie de preguntas y le está diciendo: tú estabas ahí cuando yo creé todo el universo, cuando puse las columnas del universo, y le empieza a explicar tú estabas ahí cuando yo le di al caballo su sabiduría, y Dios le empieza a hacer una serie de preguntas a Job, y aquí está una de ellas. Por eso está con interrogación. Es Dios que le está preguntando a Job. ¿Y qué le pregunta? Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Entonces Dios, Él quiere que nosotros apliquemos una especie de biomimesis espiritual y que nosotros imitemos a los animales. ¿Se acuerdan que comenzó esa serie de los animales fantásticos? Porque una vez yo estaba viendo el pasaje que le dijo: mira, oh perezoso, a la hormiga. Observa, oh perezoso, a la hormiga. Y entonces Dios nos dice, es como, ¿por qué entonces está aquí? ¿Por qué creen ustedes que Dios le está preguntando a Job esto? Porque Dios quería que nosotros, Job en su momento, y nosotros también, observemos la conducta de las águilas, para que la podamos aprender nosotros y aplicarla a nuestra vida espiritual. Y esto es de suma importancia, queridos hermanos. Pero ¿por qué entonces dice aquí? Vamos a regresar. Nos dice que el águila remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto, ¿qué? ¿Por qué pone el águila su nido en lo alto? Básicamente por tres cosas que yo diría. Una es por protección. En lo alto, y si ustedes se dan cuenta, yo puse aquí a propósito esta ciudad. ¿Sí saben dónde está esto? Es Machu Picchu. ¿Dónde está? Y es una ciudad que se asentó, no solo una ciudad, una civilización, o parte de la civilización inca, que pues se remontó, está a más de 5,000 metros de altura. Y esta ciudad, esta fortaleza de Machu Picchu jamás fue conquistada por los españoles. Nunca, ningún español pisó. Hasta 1900 y tanto se descubrió, un inglés descubrió y pudo subir a Machu Picchu. Ningún español, ni Pizarro, ni Vasco de Gama, ninguno de los exploradores españoles llegó a Machu Picchu. ¿Porque estaba ¿dónde? No es el asentamiento más alto del mundo. Sabemos que también allá en los Himalayas, pues está Nepal y algunos otros lugares, algunas otras ciudades que están en alto. Pero como civilización, la civilización inca, pues es uno de los ejemplos, ¿no? No pudo ser conquistada, precisamente porque la altura, y hablando de las águilas, la altura les daba ¿qué? Protección, porque no cualquiera llega a esas alturas. Pero no solamente les daba protección, sino también les daba una visión, una visibilidad. Entonces, yo no sé si ustedes sepan, y si no lo van a ir aprendiendo, las águilas tienen una visibilidad 8 veces mayor que la de los seres humanos. Un águila puede ver a su presa 100 metros, a 100 metros puede ver a su presa un águila. Tiene una visibilidad tremenda. Entonces, cuando nosotros tenemos visión, cuando tenemos una gran visibilidad, esto es lo que da que el águila tenía su nido en las alturas. Y una tercera cosa que le daba al águila también era una mayor oxigenación, un oxígeno más puro. No sé cuántos de ustedes alguna vez han ido a alguna montaña. Yo no he tenido la oportunidad, pero tengo unos amigos, y por cierto les saludo porque a veces nos ven también, unos amigos que se dedican eso al alpinismo, son los hermanos Vidales, tienen una empresa que se llama High Guiding, se llama, no sé si lo dije bien, y HG se llama la empresa donde ellos trabajan, y yo platicando con ellos, o sea, que llegar a la montaña es una sensación hermosa porque
te da un panorama y aparte respiras un aire muy, muy puro. Entonces, ¿por qué ponía el águila entonces su nido en la altura? Ahora, hermanos, vamos a ver entonces aquí ya lo que vamos entrando en materia. ¿Qué significa que nosotros debemos imitar al águila estando en lo alto? ¿Qué es la biomimesis? Ahora, nosotros vamos a tratar de estar viendo el comportamiento de las águilas, porque en la Biblia se menciona mucho, y hacer esa biomimesis. Nosotros debemos tratar de copiarle al águila en ese sentido, pero en el sentido espiritual. Digo, ¿a quién de nosotros no nos gustaría volar? Realmente, ¿no? Volar. Y dicen por ahí que en la adolescencia uno de los sueños más recurrentes es el volar. Yo no sé cuántos se acuerdan si alguna vez ustedes soñaron con volar. Yo sí me acuerdo que en la adolescencia soñaba que volaba. Ay, se siente bien padre, ¿no? Ojalá pudiésemos volar algún día. No en un avión, no en un helicóptero. Pero esto es algo espiritual. Y miren, la palabra de Dios nos responde de una manera bien hermosa en este pasaje de la Biblia, en Isaías 33, 15 al 17. Pero de aquí debí incluir el 14. No sé si alguien me puede hacer favor de buscar Isaías 33, 14. Para que no le quite aquí el hermano Elías y ustedes puedan buscar Isaías 33, 14. Fíjense cómo viene hablando Isaías, que es un profeta, que se escribió 1000 años antes de Cristo, 800, 1000 años antes de Cristo más o menos. Y es un profeta completamente profético. Aquí está hablando, es un profeta completamente mesiánico. Aquí está hablando de Cristo también. ¿Cómo dice el versículo 14? Los pecadores se asombraron en Sión, cuanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará en el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Fíjense lo que está diciendo ahí. Está haciendo una pregunta Isaías, una pregunta retórica. ¿Quién de nosotros habitará en las llamas? No recuerdo exactamente cómo dice, pero está hablando no de las llamas del infierno, sino de estar en la presencia de Dios, en las llamas de Dios, en ese acercamiento, ¿no les gustaría que tuviésemos una iglesia que estuviera en las llamas? Entiéndanse metafóricamente, que estuviéramos fervientes en el Señor. Y dice ahí, ¿quién puede estar en la presencia del Señor de esa manera? Y entonces sí dice aquí, hermanos, el que camina en justicia, habla lo recto. Fíjense, el que camina en justicia, el que es justo en todos sus caminos, el que habla lo recto, el que no es chismoso, el que no anda metiendo en problemas a otros, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Fíjense, y luego lo que dice el versículo 17, esto me impacta. Dice, ¿y dónde vivía el águila? ¿Dónde pone su nido? En lo alto, en la peña, dice. Y tomándolo de manera espiritual, hermanos, habitará en las alturas. Y yo quiero que entendamos eso. ¿Qué significa habitar en las alturas? ¿Qué significa habitar en las alturas? No es que nos vamos a ir a vivir una montaña. Habitar en las alturas, amados hermanos, es cuando nosotros tenemos acercamiento con Dios en un devocional, pero no en un devocional seco, en un devocional nada más así porque sí, donde yo leo la Biblia, que por cierto estamos iniciando la lectura de la Biblia anual, donde yo leo la Biblia y digo, ya leí la Biblia y la apunto ahí, ya la leí, ya hice mi oración, ya le pedí a Dios porque bendiga mi comida. No, es un momento donde yo reservo para estar con mi Dios, donde yo cierro los ojos, puede ser de rodillas, puede ser de pie, cierro los ojos y estoy arrobado en su presencia, estoy llorando y le estoy poniendo al Señor toda mi vida delante de Él y platico con Él y no me pesa estar con Él, estoy realmente en las alturas con Él. Estoy en esos momentos donde no quiero que nadie me moleste. Cierro las puertas de mi cuarto o donde quiera que esté, en la azotea o en mi carro, donde sea, y estoy orando al Señor y estoy realmente en esas alturas. Estoy sintiendo su presencia, verdaderamente su presencia en mi vida. Eso significa, hermanos, estar en las alturas con el Señor. Y hay muchos pasajes en la Biblia donde menciona, Él me hace estar en mis alturas.
Hizo mis pies como de ciervas, y las ciervas van y van a las alturas, hermanos. Y eso significa, el águila está en las alturas, y de eso debemos imitar a Dios. Fíjense bien entonces aquí, como espero que hayan entendido esta parte, pero dice, este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio. ¿Quién es la roca? ¿A quién pone la Biblia como nuestra roca, como nuestro lugar de refugio? Es la roca que desecharon los edificadores. Jesucristo es la roca, en Él hay protección. Vamos a ver entonces aquí, hermanos, cómo lo que significa vivir en las alturas y qué nos da. Ya vimos, para el creyente es estar en la presencia de Dios, en oración, en lectura de la Biblia, porque ahí veremos al Rey. Fíjense lo que dice Isaías 33, 17. Tus ojos verán al Rey en su hermosura. Ay, es así cuando yo estoy en ese momento, en mi cuarto yo solo, y estoy arrobado, arrobado es cuando como que estoy en la presencia de Dios, que no me interesa lo que está a mi alrededor, estoy con Él, con mi Señor, estoy orando, y ahí veo su gloria, veo su rostro, puedo verlo. De manera metafórica y simbólica lo estoy diciendo, mis amados hermanos. ¿Cuántos de ustedes han tenido esta experiencia? Y si nunca la han tenido, hermanos, yo les invito, porque sí se puede, porque nosotros debemos, esa es la manera en que debemos orar, esa es la manera en que debemos acercarnos a Dios, esa es la manera devocional en que yo debo estar con Dios. Amén. Entonces aquí nos dice, tus ojos verán al Rey en su hermosura. Verán la tierra que está lejos. Incluso las cosas terrenales en esos momentos me parecen distantes. Las preocupaciones, todo lo que yo tengo, se lo dejo al Señor, y aún eso me parece que está distante. Y eso es importante que lo tengamos, hermanos. Pero vamos a seguir viendo aquí, porque ahí encuentra, ¿qué encontramos ahí, hermanos, en las alturas? Isaías 33, 16. Fortaleza de roca será su lugar de refugio, se dará su pan y sus aguas serán seguras. ¿Qué encontramos ahí, hermanos, cuando estamos con el Señor? Nosotros los cristianos tenemos muchos enemigos. Tenemos enemigos, gente que nos quiere hacer daño en el trabajo, gente que no nos quiere. Por lo regular la gente no quiere al cristiano. Platicaba con una hermana en la mañana y me contaba de una hermana que había aceptado a Cristo, y cuando empieza uno a aceptar a Cristo, entonces que la gente que estaba a tu alrededor te empiezan a rechazar, el aleluya, el hipócrita. Tenemos muchos enemigos. En el trabajo hay gente que no nos quiere. Pero no solamente esos enemigos, tenemos de enemigo al diablo, al enemigo más grande del cristiano. Pero saben una cosa, también tenemos enemigos que son a veces pecados ocultos, a veces cosas que no podemos gobernar, adicciones, son enemigos. Y la única manera donde vamos a encontrar ese refugio para esos enemigos es estando en las alturas, es en esa oración, en ese momento devocional, en ese momento donde le contamos al Señor, Señor, mira, tú sabes que yo no puedo dejar de ver pornografía, Señor, tú sabes que no puedo dejar de tomar, o tú sabes, Señor, que no me puedo dejar de drogar, o sabes, Señor, que no puedo dejar de ser un chismoso, o sabes que no soy feliz, que no soy pleno. Todos esos enemigos, cuando tú se los pones a Dios, hermano, allí en las alturas, estás en las alturas. Miren lo que dice Proverbios, hermanos, Proverbios 16, 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. No necesitas tú vengarte ni andar ahí preocupándote por hacerle algo a tu enemigo. Dios va a encargarse de esos enemigos. Pero ¿qué necesitas hacer tú? ¿Estar dónde? En las alturas. En las alturas con el Señor. Y dice ahí, no es de vez en cuando, porque ahí el águila habita, ahí hace su nido. Cuando tú entiendes la palabra nido, es un lugar donde tú vives, donde estás, donde está lo más íntimo, porque tú podrás ir a cualquier lugar, podrás ir a trabajar, o podrás ir de vacaciones, podrás ir a algún país, pero siempre quieres regresar ¿a dónde? A tu nido, a tu lugar. Y si tú pones ese nido en las alturas, mi querido hermano, Dios será
el que te dé ese refugio, donde puedes llegar y estar y contarle todo lo que te pasa, todo lo que tú sientes, y sientes realmente calma, tranquilidad, porque eso se siente en un refugio, ¿no? Imagínense, queridos hermanos, aquella gente que vive en los lugares donde siempre hay huracanes, donde siempre hay tornados, y tienen que ir siempre ¿a dónde? ¿A un qué? Ahí nosotros encontramos refugio. En las alturas encontramos refugio. Pero también dice la palabra, y lo vamos a volver a leer aquí, fíjense, 33:16, este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará ¿qué? Su pan. Cuando estás en las alturas, querido, encontrarás pan, no solamente material, porque nosotros le pedimos todos los días al Señor, suple nuestra necesidad, no tengo trabajo, o sí tengo, gracias Señor, pero encontraremos alimento espiritual. Hermanos, mucha gente se espera hasta el domingo a venir y escuchar una predicación, o andan escuchando otros pastores en el internet, y escuchan aquí y escuchan allá y están completamente desenfocados, o están criticando, no, es que este pastor predica así, o este pastor predica asado, pero realmente no tienen alimento espiritual para ellos. Por eso andan buscando en todas partes comida. Pero si tú vienes a las alturas, estás en esa oración, en ese: Padre, yo quiero leer la Biblia realmente, que le entienda, que me puedas aplicar a mi vida todos los pasajes de tu palabra. Amado hermano, yo te voy a asegurar que tú vas a tener ese alimento que necesitas, y los domingos solamente será un complemento a ese alimento que tú ya tomaste en las alturas todos los días con Dios. Pero tenemos que hacerlo, hermanos, porque hay gente, hermanos, que de verdad, y yo lo digo con tristeza, cristianos que están vacíos, cristianos que no están sintiendo la plenitud en Cristo. Es por eso, hermanos, porque no pasamos momentos devocionales realmente significativos con nuestro Dios. Si a veces ni siquiera el hecho de, yo ya leí, medio leí, imagínense cuánto más será ese acercamiento verdadero a nuestro Dios. No sé si estamos entendiendo, hermanos, no sé si me estoy explicando, no sé si lo estoy dejando en su corazón esta enseñanza. Pero no solamente eso, hermanos, sino también encontramos, dice ahí, el mismo pasaje lo dice, bueno, ya lo leímos, no está aquí, ya no lo puse, pero dice que encontramos pan, y encontramos también ¿qué? Donde encuentran la frescura espiritual que nos hace falta para no estancarnos como los huesos secos de Ezequiel 37. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Había muchos huesos secos, y secos en gran manera, y Ezequiel dice, esos huesos secos eran del pueblo de Israel, secos en gran manera. ¿Qué necesita lo seco? Y allí en las alturas encontramos agua, hermanos. Fíjense cómo esta parte, quiero leer esta parte de, bueno, que me ayuda a leer Juan 7 del 37, estos versículos, ¿cómo dice? Vamos a leerlo. Gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Fíjense, el cristianismo sin agua, el cristianismo seco, acartonado, de voy todos los domingos, pero no voy con ese gozo, con esa alegría, voy con esa costumbre, siempre lo mismo. Y fíjense, hay gente que dice, el pastor va a predicar de lo mismo. ¿Saben por qué? Porque realmente sus espíritus, o la vida espiritual, no está encaminada, no está en las alturas con Dios. Y por eso hay un cristianismo que se vive como lo vivían. Por aquí puse los fariseos, ¿no? ¿Cómo es un fariseísmo? ¿Cómo es un cristiano? Un cristianismo de fariseísmo. ¿Cómo es? ¿Cómo eran los fariseos? Pura fachada, pura tradición. Por eso puse este pasaje, porque esto, hermanos, que Jesús habló, esto lo hacía, dicen, fíjense, el último gran día de la fiesta se refiere a la fiesta de los tabernáculos. Y los judíos celebraban en épocas de Jesús la fiesta de los tabernáculos, y el sacerdote, el sumo sacerdote, iba al estanque de Siloé, que era un estanque muy famoso,
y tomaba un recipiente con agua, un cáliz con agua, y lo llevaba al templo y hacían un ritual. Los fariseos habían hecho un ritual. Y Jesús les dice, en medio de ese ritual les dice, fíjense, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed. ¿Ellos tenían sed? Sí, tenían sed espiritual porque no tenían realmente, y por eso hacían sus ¿cómo les dije? Sus rituales, ¿verdad? Y Jesús les dice, no hagan esos rituales. Si alguno tienen sed, venga a mí y beba. Vengan a las alturas conmigo, beban como el águila que viene a las alturas y ahí toma su pan, toma su agua, beban de esa agua verdadera. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos. Y eso solamente está allí en las alturas, queridos hermanos. Solamente ahí. Solamente ahí. Y yo, de verdad, si te quedas con esto me encantaría que tú te lo quedaras. Hoy, si nunca lo has hecho, hermano, yo te invito, hoy en la noche, en la tarde, cuando estés solo, ve con el Señor. Cierra la puerta de donde estés, tú solito. Haz esa oración, acércate a Él, entrégale tu corazón, cierra tus ojos, dile, yo no quiero preocuparme por nada, Señor. Quiero estar contigo en estos momentos. Quiero poner en tus manos todas mis necesidades, pero también te quiero alabar, te quiero adorar. Y eso, hermanos, la palabra de Dios nos dice que las águilas lo hacen. Porque allí está la protección, ahí está el pan, allí está el agua, allí está el refugio, hermanos. Ahora, en tercer lugar, dice ahí que... Sí, claro que se notará. Se nota cuando has estado en las alturas o cuando no has estado en las alturas. Fíjense cómo dice aquí, Éxodo 34 habla de cómo Moisés, vamos a leerlo, cómo dice. Y aconteció que descendió Moisés, ¿de dónde? ¿Dónde estaban las águilas? En los montes, en las peñas, dice. En el monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés. Él no sabía, pero ¿quiénes sí sabían? Y entonces, cuando uno está en las alturas, cuando uno está en la presencia de Dios. Ahora, Moisés sí estuvo de manera física delante de Dios. Él sí pudo, incluso no pudo verle la cara a Dios, pero pudo verle los lomos a Dios. Así dice la Escritura. Estuvo en la presencia de Dios. Caían truenos y estaba la presencia de Dios ahí. Y siempre que estemos en la presencia de Dios, aunque no sea de manera física, aunque sea de manera espiritual, se va a notar, hermanos. Moisés estaba resplandeciente, lleno de la presencia de Dios y se le notaba. Las demás personas lo notaban. Ahora, ¿cómo se puede notar, hermanos? Miren, aquí muy clarito se ve. ¿En dónde? No hay más. Se nota cuando estás en la presencia de Dios. Yo a veces digo, ¿para qué pones alabanzas? ¿Para qué pones eso? Sí, a lo mejor nada más las pones para escucharlas, como si fuera cualquier otra música. No, hermano, la música cristiana, las alabanzas nos invitan a estar en la presencia de Dios, a estar orando. Y cuando salimos de esa presencia de Dios, estamos diferentes. Por eso todos los días la necesitamos. Todos los días la necesitamos y a veces varias veces al día la necesitamos. Porque se va a notar una persona que es pues más dulce en su trato, más afable en su trato. No quiere decir que el cristiano es tonto. Yo siempre lo he dicho, quitémonos esas imágenes del Jesús de allá que de Enrique Rambal, de las películas de El Mártir del Calvario, de un Jesús tonto que iba caminando, oh sí, de cierto te digo. Yo no me imagino a Jesucristo así. La Biblia dice que cuando se le acercaba a los niños, los acariciaba. Era un hombre feliz, pleno. ¿Pero por qué? Porque estaba en la presencia de su Padre Celestial todos los días. Entonces, aquí se va a notar, hermano. En tus relaciones, en cómo te relacionas con los demás. Nosotros como iglesia debemos llevarnos bien todos. Y yo se los he dicho hasta el cansancio, hermanos. Mientras que Renuevo y cualquier otra iglesia no dejemos de ser una iglesia familiar, una iglesia de tribus pequeñas dentro de la... No vamos a crecer nunca, hermanos.
Dios nos ha bendecido, pero ¿quieren que nos bendigan más? Tenemos que dejar eso, tenemos que empezar a relacionarnos con los demás. Es que me cae gordo porque a mí esto, es que me cae gordo. Sí, pero ya te viste a ti. Ya te viste a ti. Entonces todo comienza contigo, con tu relación con Dios, para que puedas estar lleno de la presencia de Dios y puedas soportar y tolerar al otro. Y el otro te pueda tolerar a ti. Pero solos no vamos a poder, queridos hermanos. Ya vimos, desde ahí vamos a poder ver a nuestros depredadores, que son a veces esos pecados que nos están estorbando. Y quiero casi terminar, hermanos. Ayúdenme a leer este pasaje. Colosenses 3:1. Si habéis pues resucitado con Cristo. Aquí todos hemos resucitado con Cristo, somos cristianos todos. Dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Buscad las cosas de dónde? De arriba. Buscad las cosas de arriba. Y lo dice en otros pasajes. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás añadido será. Dice aquí, las cosas de arriba, ¿dónde está quién? Cristo. Donde está Cristo. Ahí es, en ese momento de devoción, en ese momento donde yo me voy a las alturas con el Señor. Un momento real de oración. No ese momento de, Señor, te pido que... Un momento real de oración. De convivencia, de comunión con Dios. Y quiero concluir con esto. Hace años, en un libro de ilustraciones, hay un libro de ilustraciones que usan mucho los pastores. Yo no lo uso mucho porque normalmente esos libros de ilustraciones a veces ya están muy choteados. Todos los pastores los conocen y a veces ponen las mismas ilustraciones. Pero me acordé de esta ilustración, es un libro de Samuel Vila. Es un libro muy viejo de ilustraciones. Y en ese libro venía esta ilustración y hablaba acerca, no me acuerdo por qué, no me acuerdo incluso si lo menciona, pero ahí donde estaba un gallinero había un huevo de un águila y la gallina lo empolló y nacieron todos los pollitos y también nació el aguilucho y crecía y hacía lo mismo que hacían los pollos, comía lo que comían los pollos, hacía lo que hacían los pollos, hasta que una vez una persona que se acercó ahí al granjero y le dijo, oye, ese no es un pollo, ese es un águila. No, es un pollo porque ya se quedó con los pollos, se hace como un pollo y come como pollo y hace... No, pero es que ese es un águila, no es su naturaleza. Y le dice, véndemelo. Y se lo vendió y este hombre lo llevó a que volara, los llevaba a los acantilados. Nada más revoloteaba, pues no estaba acostumbrado, nadie le había enseñado. Pues hacía como pollo. Ustedes han visto cómo le hacen las gallinas, que más o menos como que vuelan, como que brincan un poquito un árbol, pero realmente no vuelan. Y así le hacía. Pero de tantas veces que lo aventó, el instinto del águila le hizo volar. Hermanos, nosotros no nacimos para ser pollos. En la Biblia, sí, no sé, también en la Biblia nos indica que tenemos que imitar a las gallinas, quizá en la parte maternal, arropar, ¿no? Pero aquí nos indica que nosotros, como águilas, tenemos que estar poniendo nuestro lugar, nuestro nido, en lo alto, en las alturas. Porque allá hay protección, allá hay agua, allá hay pan, allá hay visión. Dios quiera, mis amados hermanos, que estas predicaciones nos sirvan para iniciar el año. Los martes también vamos a estar hablando, les vamos a mandar los audios. Por cierto, este martes, ya ahorita nos van a dar el aviso, vamos a comenzar ya nuestra reunión a las 9 de la noche, nuestra reunión en Zoom, nuestras oraciones en Zoom. Los invitamos, los esperamos ver ahí. Entonces, hermanos, vamos a seguir mandando estas predicaciones para que ustedes las compartan, pero las vuelvan a escuchar y sobre todo las practiquen. Me gustaría ver una iglesia que esté encendida en oración, que esté en las llamas en oración todos, y si nos unimos todos en esa oración, van a ver, hermanos, cómo los mismos pecados, cómo las mismas cosas, la desunidad, todo eso va a ir desapareciendo si hacemos esto, y Dios nos va a ayudar a todos. Amén. Dios bendiga a su iglesia, Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque nos das el ejemplo, Señor, porque nos haces voltear a ver estas aves que son poderosas, que son realmente depredadores tremendos. Un águila, Señor, puede a 100 kilómetros ver a su presa, Señor. Y un águila puede tomar una presa de varias veces su peso, Señor.
porque está fortalecida, porque es fuerte. Y así quieres que nosotros como cristianos seamos, que no nos arrastremos, que no seamos gallinas, sino que volemos y que estemos siempre en las alturas contigo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.